Gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga. Y busquen su Biblia, por favor. Efesios capítulo 5. Una de las cosas por las cuales yo le doy gracias a Dios aquí cuando estoy en el templo es que allá al fondo hay un hermoso reloj. Que aunque yo no estoy yo solamente tengo un ojo. Sí. Este ojo mío de acá, el lado izquierdo, está completamente muerto. Yo tuve un desprendimiento de retina, ¿verdad? Y bueno, me hicieron un láser ahí en el Pasco Palmer, pero no fue posible recuperar el ojo. Y casi iba a perder el otro. Y prácticamente iba a quedar ciego, ¿verdad? Pero me hicieron la cirugía ahí también. Y bueno, por lo menos con mis espejuelos puedo manejar hasta de noche, ¿verdad? Con un poco de cuidado. Entonces allá tenemos que casi las 11, ¿verdad? Ya, y damos gracias al Señor. Y bueno, hoy sí, pongámonos de pie. Efesios capítulo 5, vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, ahí en el Nuevo Testamento. Denme unos segundos para encontrarlo yo acá también. Efesios capítulo 5, un pasaje muy conocido. Efesios capítulo 5. Vamos a tener la lectura, escuche, dónde vamos a comenzar y dónde vamos a terminar. Efesios capítulo 5, del 1 al 20. ¿Estamos bien? Del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Vamos a comenzar. Efesios 5, del 1 al 20. Ok, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, hermanos, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya hemos tenido un tiempo de oración, ¿verdad? Así es que damos gracias al Señor. Vamos a ver si queremos esta mañana, con la ayuda del Señor, de su Espíritu, reflexionar en este pasaje. Y bueno, esperamos, no sé el tiempo si nos irá a alcanzar, pero queremos meditar aquí en este es el pasaje principal de la meditación, ¿no? Dentro de unos minutos quizás vamos a ir a ver otros textos. Así es que es importante si usted le puede poner una marca ahí de su Biblia para que no pierda este pasaje de Efesios, porque todos los puntos del mensaje, los principales puntos del mensaje están en este pasaje de Efesios, ¿verdad? Pero como repito, podemos ir a otras citas bíblicas para reforzar bíblicamente lo que estamos diciendo.
Bueno, ¿cuál es el tema de esta mañana? El tema de esta mañana, nuestro hermano que titula los videos, ¿verdad? El mensaje de esta mañana. No, el mensaje de esta mañana es un mensaje de Año Nuevo. ¿Sí? Estamos a 17 de enero. El tema de esta mañana es un mensaje de Año Nuevo. Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un repaso. Cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en mis años de escuela, en algún momento alguno de mis maestros o de mis maestras me dijeron, Díaz, tú no repasaste eso, me decían. Bueno, ¿y qué me quería decir con eso? Repito, ¿verdad? En mis años escolares, algún maestro o maestra me dijo, José o Díaz, tú no repasaste eso. ¿Qué es eso de repasar? ¿Qué es repasar una cosa? Repasar una cosa es que usted tiene que examinar algo, pero no solamente examinarlo, ¿verdad? Usted tiene que examinar eso. ¿De qué manera? Tiene que hacerlo con atención y con cuidado, ¿verdad? Tiene que hacerlo con mucha atención. Déjeme decirle que esa verdad sobre ninguna otra cosa más podemos decir esta mañana que se aplica para la palabra de Dios. Jamás diga usted, jamás tenga usted quizás el atrevimiento de decir esto. Vamos a poner un ejemplo, nos vamos a ir al libro de los Salmos. A ver, dígame, quizás cuáles son los salmos más leídos. El 23, el 91, el 119. Bueno, gracias por participar, ¿verdad? Les felicito. Pero jamás nosotros debemos de decir, no, mire pastor, no, es el Salmo 23, yo ya lo he leído como 100 veces. ¿Y para qué me dice que lo repase de nuevo? Bueno, jamás digamos una cosa de eso de la palabra de Dios. Esta palabra es una palabra viva, porque es palabra de Dios. Y mi experiencia como cristiano, ya quizás como 40 o más de 40 años, hermano, es que cada vez que usted lee la palabra, aunque usted voy a exagerar, pero aunque usted haya hecho esta lectura 1000 veces, usted siempre encuentra algo nuevo. En algún momento Dios le muestra algo nuevo. Se lo digo porque son cosas que yo he vivido. Posiblemente yo el Salmo 23 le di lectura el año pasado o el antepasado, pero de repente este año, cuando yo le di lectura de nuevo, encontré algo nuevo para mí, o cómo yo lo podía aplicar, ¿verdad? Entonces, cuando estamos diciendo esta mañana, vamos a tener un mensaje de Año Nuevo, ¿verdad? Estos primeros mensajes del año, y vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso esta mañana de qué. Vamos a hacer un repaso, fíjese bien, tome nota, vamos a hacer un repaso de la exhortación que nos hace la palabra de Dios, ¿no? Ella nos exhorta. Vamos a hacer un repaso de las cosas que la palabra del Señor nos exhorta acerca de qué. ¿Acerca de qué cosas? Vamos a ver esta mañana. De cómo, escuchen, de cómo debe vivir, o si quiere usar la palabra bíblica, de cómo debe andar un hijo de Dios. O cómo debe vivir, o cómo debe andar un cristiano, ¿verdad? Si queremos verlo de esta manera, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a hacer eso, ¿verdad? En este mensaje de Año Nuevo vamos a hacer un pequeño repaso acá de estas cosas que nos enseña la palabra, y vamos a estar, como digo yo siempre, girando sobre esa pregunta: ¿cómo debe vivir o andar un hijo de Dios, un cristiano? ¿Cómo? Vamos a ir, punto número 1, ¿cómo? La primera respuesta, y está en Efesios: ¿cómo debe andar un hijo de Dios? Imitando a Dios. Eso es lo que dice Efesios, ¿verdad? Vivan como imitadores de Dios. Tenemos que imitar a Dios. El versículo 1 en Efesios decía eso. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? Bueno, yo no le voy a dar una gran lista esta mañana, pero por lo menos quiero mencionarle unas 2 cosas. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Somos hijos de Dios. ¿Usted ha leído alguna cosa cuando miramos de repente alguna travesura en algún niño, especialmente el varoncito, ¿verdad? Y está su papá ahí? Algunas veces usamos esta frase que dice: de tal palo. Cuando vemos un reflejo en nuestros hijos de lo que nosotros somos. ¿Ve? Pues es igual con Dios, ¿no? Si Dios es el árbol y nosotros venimos siendo como unas tías, ¿no?
Tenemos que reflejar a Dios. Y por lo menos hay dos cosas. ¿Cómo nosotros podemos imitar a Dios? Número uno, en tener amor. Sí, algo de eso predicó el hermano el domingo pasado también, ¿no? Su hermano Alonso, en su meditación del domingo pasado. Una de las cosas, como tenemos que imitar a Dios, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia dice, Dios es amor. Y se supone que debe reflejarse. Sí, yo sé una cosa, si usted de repente dice, mire, perdóneme, ahí está el pastor Nacho, o sea, yo me llamo Ignacio, ¿verdad? Y mire, yo a él le di una actitud que verdaderamente no tiene amor de Dios. Y bueno, pido perdón, ¿verdad? Y pido perdón porque sí, y nosotros fallamos en eso, ¿verdad? Y siempre yo gozaba con María Elena y el pastor, nuestro amado hermano pastor Pereira decía, bueno, si quieren pregúntenle a Rita cuando se me mete el Pereira. No, y si ustedes quieren pregúntenle a María Elena cuando se me mete el Díaz a mí. Pero hermanos, tenemos que andar en amor, ¿verdad? Imitar a Dios. No hay mucho amor por allá afuera, ¿verdad? Saber, muchas veces ni en la familia hay amor. Pero una manera de imitar a Dios es que yo tengo que tener amor. Dios es amor, ¿verdad? Si yo no estoy amando, bendito sea Dios, ustedes, una iglesia, me han mostrado mucho amor. Decía unos minutos atrás que estamos muy felices aquí, el amor de ustedes. Yo desde que vine el primer día aquí con mi esposa, el amor del pastor Pereira, cómo nos recibieron. Gracias por su amor. Y como decía el hermano Alonso, el amor debe ir más allá, no de, como dice el dicho, no de labio afuera, no de diente afuera, sino que con hechos. ¿Ven? Con hechos, ¿verdad? Y ustedes lo hacen así, y así debe de ser. Y otra manera como imitar a Dios también, tome nota que tenemos que permanecer en la verdad. Si alguien no es la verdad, ¿verdad? La mentira no es de Dios. ¿Ok? Y tenemos que imitar a Dios en eso. ¿En qué imitamos a Dios? En andar en amor, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos que reflejar a nuestro Padre, ¿verdad? Porque solamente tenemos dos. ¿Por qué nosotros tenemos que reflejar amor? Porque decimos que yo profeso ser un hijo de Dios, yo profeso ser cristiano, ¿verdad? Y solamente tenemos dos caminos: o imito a Dios o imito al diablo. ¿Ve? Busque por favor Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8. Amén. Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a leer comenzando en el versículo 39. 3:9, versículo 3:9, 39. Juan 8, comenzamos en el 39 y vamos a terminar en el 44. En el 44. Dice, respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual yo he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un padre que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente ustedes me amarían a mí, porque yo de Dios he venido y he salido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Hasta ahí nomás, el 44, ¿ve? ¿Se da cuenta? Y una de las cosas más tristes aquí en este pasaje, hermano, que estas personas con las cuales Jesús estaba dialogando, ellos eran religiosos.
¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. No quieren recibir mi palabra. Lo único que he hecho yo es hacerles bien y hablarles la verdad. El Padre, ellos ¿verdad? Se sentaban en esto. Nosotros somos hijos de Abraham, el gran descendiente de Dios, ¿verdad? A quien Dios llamó. Nosotros somos hijos de Dios. Pero él dice, dice el Señor, no, ustedes no están reflejando ser hijos de Dios. O para nosotros hoy vivir como cristianos, ¿verdad? Hermanos, entonces tenemos nosotros, ¿cómo vamos a imitar a Dios? Tenemos que tener amor, tenemos que permanecer en la verdad, ¿verdad? Ese es el punto número 1. ¿Cómo debemos vivir los hijos de Dios? ¿Cómo debemos andar los hijos de los cristianos? Punto número 2 en el mensaje. Punto número 2. Ya vimos el 1. Ahora enseguida vamos al 2. Tenemos que vivir como cristianos, tenemos que andar en obediencia. La obediencia es muy importante. Busca en su Biblia Primera de Pedro. Por favor, en su Biblia Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Voy a comenzar la lectura en el versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Voy a dar la lectura aquí del versículo 13 al 25. ¿Estamos listos? Amén. Dice hasta el 25. Dice, por tanto, dice la palabra del Señor, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miren lo que dice el versículo 14. Deténgase ahí. Como hijos, ¿qué? Obedientes. Esa es la exhortación de la palabra de Dios. Esto yo no me estoy inventando nada aquí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ya no estamos en ignorancia, conocemos la palabra del Señor, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o con la plata, sino que fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén cimentadas en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros de un amor entrañable, de corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. ¿Verdad? Amén. Así es, hermanos, tenemos que andar en obediencia. Como hijos obedientes, condúzcanse, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esa es la exhortación que me está haciendo esta mañana a mí la palabra del Señor. Si yo he hecho alguna cosa en desobediencia, no estoy reflejando a Dios, no estoy imitando a Dios, ¿verdad? Si de repente dijeron, mira, allá miré al hermano que ustedes invitan a predicar ahí en la iglesia Bautistas en Cristo, por allá lo vi borracho, ¿verdad? Dice, aléjense del vino, en el cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, aquí cuando celebramos la cena tomamos un poquito de vino, ¿verdad? Pero es un poquito, ¿verdad? Y bueno, en su casa quizás con moderación. Recuerdo, no hace muchas semanas atrás, contaba el hermano pastor lo que decía él, ¿verdad? Dice, no me gusta mucho cuando me invitan donde la familia de Rita o donde la mía, y pastor, aquí hay una cervecita,
Y recuerdan ustedes este testimonio, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Y él decía, yo toda la noche me andaba solo con un vasito, ¿verdad? Y cuando me decían, el pastor quiere otra, no sé, aquí hay todavía, porque bueno, ¿verdad? El cristiano, hermano, sabemos que el Espíritu Santo nos está ahí, ¿verdad? Y es importante la obediencia. Es importante. Hermano Gerardo, como, ¿qué? 20 para las 12, 15 para las 12, vamos a parar. Por ahí. Porque, bueno, después hay que presentar la ofrenda y nuestro tiempo, ¿verdad? A ver, un ejemplo de obediencia. Un ejemplo de obediencia. Estamos hablando que vamos a reflejar a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser recuerde, somos imitadores de Dios, ¿verdad? Somos imitadores de Dios. Y hay que repasar esto. A lo mejor ya hemos visto 1000 veces estas cosas, pero no hay que cansarse, hay que repasarlo, ¿no? Hay que verlo, hay que repasarlo. ¿Ve? Un ejemplo de obediencia en la palabra del Señor. Vaya, hagamos una cosa para que no se me vayan a entumir ahí de mucho frío. Denme un ejemplo en la palabra del Señor de obediencia. ¿Qué cosa? Que no tenga muchas palabras, solo una. No, ya se tardaron mucho. ¿Sabe cuál? ¿Usted sabe cuál? ¿Quiere que le diga una? Congregarse. ¿Qué dice Hebreos? ¿No dejando de qué? Rapidito, Hebreos 10:25, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, antes bien, ¿verdad? Congréguense, exhórtense más cuando miran que aquel día se acerca. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Entonces hay que obedecer. Los hijos de Dios, si yo profeso ser cristiano y dejo de venir al templo, es difícil que alguien, es difícil, ¿verdad? Que alguien... Sí, claro, yo sé que ustedes me pueden ayudar esta mañana, ustedes saben más que yo. Ya de repente le digo al hermano Gerardo, mejor ni me invite a predicar si ellos saben más que yo. Sí, no estoy bromeando, pero a ver, otro ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. ¿Quiere que le dé otro ejemplo? Orar, gracias hermano Alonso, bautícese. ¿Por qué no se ha bautizado? Mire qué molote estoy haciendo la carne. Bautícese. Jesucristo se bautizó. ¿Y usted qué está esperando? Bueno, yo sé que es puede haber un motivo por el cual usted no se bautiza, ¿verdad? Pero yo quiero una cosa. Sí, yo quiero una cosa. Si usted se puede bautizar, fíjese bien, si usted ¿se acuerda lo que le dijo aquel eunuco a Felipe? Cuando Felipe se le acercó al carro y lo evangelizó, y después que el eunuco aceptó a Cristo, le dijo a Felipe, bueno, ¿hay alguna cosa que impide que yo me bautice? ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? Si, basta con que creas de corazón, crees de todo corazón, bien puedes. Y dice que el eunuco y Felipe bajaron del carro, entraron al agua, ¿no? Y lo bautizó. Y después el eunuco se fue feliz, porque solo Cristo hace feliz al hombre. ¿Ve? ¿Verdad? Hasta cantamos un corito así, que solo Dios hace al hombre feliz, solo Él. ¿Verdad? Un día voy a traer mi guitarra para que lo cantemos. Y no se asusten las hermanas que no les voy a quitar su ministerio. Yo más bien quería pedirle a la hermana Elizabeth, ¿verdad? Que me diera chance aquí de tocar un poquito las tumbas para acompañar a la hermana. Yo le puse a ella Triguellita porque no se me queda. Marilena me ha dicho como 1000 veces el nombre de ella y nunca se me... Marlene, ¿verdad? Y bueno, yo haciendo una pareja con Marilena hace algún tiempo atrás estábamos muy admirados y queremos qué bueno que la iglesia ayuda a estos hermanos, les reconoce su trabajo, ¿verdad? Con Marilena nos hemos admirado, con Marilena el adelanto de Milton. Qué bueno. Y ya el hermano Gerardo había señalado esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Y un poquito, no sé si voy a tener chance hoy de hablar en eso o tal vez en otra oportunidad, pero déjenme decirle que ellos, el grupo bueno, ya no están algunos componentes que estaban quizás el año antepasado, con la hermana Margarita o algo así, pero ellos como un team, ellos son uno solo. Porque ¿sabe qué? Sabe que ellos son un testigo. Y usted sabe que ese es un gran ministerio para la iglesia. Pongo oído, ese es un gran ministerio cuando las visitas vienen. Ellos son un testigo, ¿verdad? Y podemos ser testigos yendo a las calles, a las casas, pero cuando la gente está aquí en el templo, esto de la adoración, este ministerio es un testigo. Amén, hermano. Y
Y qué bueno, la hermana todas las meses de diciembre prepara una cantata, este año no se pudo, ¿verdad? Pero qué bueno. Entonces, hermano, tenemos que bautizarlo, ¿verdad? Jesucristo se bautizó. Si usted se puede bautizar y no lo hace, usted no, déjeme decirle, no quiero ser grosero con usted, pero si usted se puede bautizar y no se ha bautizado, déjeme decirle que usted no está viviendo como un hijo de Dios. Porque Cristo se bautizó. Y Él dice en su palabra, ejemplo os he dejado. ¿Verdad? Él se bautizó. Juan el Bautista no lo quería bautizar. Le dijo, Señor, ¿cómo es que usted viene a mí y quiere que yo lo bautice? Usted debía bautizarme a mí. ¿Y qué dijo Jesús? Deja que así cumplamos toda justicia. Jesucristo no necesitaba quizás bautizarse. Bueno, y no es que el bautismo salva, el bautismo no salva. ¿Ok? Pero es una ordenanza de Cristo. Si queremos andar en obediencia, ¿verdad? Tenemos que bautizarnos. A ver, otro rapidito, porque el tiempo avanza. Otro ejemplo de obediencia. A ver si ustedes han estado conmigo. Yo hasta este momento yo les he dado 2 ejemplos de obediencia. ¿Cuál era el primero? ¿Ah? Bueno, mire, y el segundo, bautizarse. Ahora vamos a ver otro ejemplo, el tercer ejemplo. El tercer ejemplo. ¿No se acuerdan? Sí, lo han dicho. Bueno, todos esos que ustedes están diciendo, agréguelo. Aquí va el tercero. ¿Están conmigo? Aquí va el tercero. Sé fiel con tus diezmos. Pero con esta pandemia nadie O a lo mejor me va a decir, no me toques el pastor. No me toques, hermano. Hermano predicador, no me toques. Bueno, a lo mejor como dice ella, ponemos excusa, ¿verdad? Dice, ahora con esto de pandemia no se puede. Mire, escuche, ya en serio, una doctrina de la palabra de Dios, somos mayordomos. Esta es una doctrina bíblica, ¿verdad? No es un invento mío. ¿Qué es un mayordomo? Somos mayordomos. Y el hermano Alonso predicó algo de esto el domingo pasado. Somos administradores. Somos administradores. A ver, aquí le digo una verdad bíblica. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que le pertenece a Dios. Cuando yo me muera, me voy a ir con estas manos así como las tengo ahorita, vacías, ¿verdad? Todo le pertenece a Él. ¿Cómo dice la hermana cuando canta tan bonito ahí? Todo se lo debo a Dios. Todo se lo debo a Él, ¿verdad? Muy lindo el canto. Todo se lo debo a Él. La palabra de Dios dice que, la palabra de Dios no solamente dice que soy un administrador, sino que se dice algo más de estos administradores. Cada uno tiene que ser hallado que fiel. Dios quiere administradores fieles. Busca 1 Corintios capítulo 4. Primera Corintios capítulo 4. Primera Corintios capítulo 4. ¿Qué dice el versículo? A ver todos juntos, ¿qué dice el versículo 2? Ahora bien, se requiere de todos los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿verdad? Hermanos, somos mayordomos del Señor, ¿verdad? Y a ver, escúchame esto. ¿Qué estoy indicando aquí? Con este número, ¿qué número es este? 7 días tiene la semana y uno de estos días es del Señor. Eso lo enseñó la ley. ¿Qué dice? No lo busque, si quiere apunte la cita y lo lee en su casa, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que decía la ley en Éxodo 20, del 8 al 11, 6 días trabajarás. Hay 6 días para trabajar, ¿verdad? Y el 7º día es del Señor. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el Señor les dio el reposo el sábado. Nosotros los cristianos hoy, en conmemoración a que Cristo se levantó un primer día de la semana de la tumba, guardamos el domingo, ¿verdad? Hoy es el día del Señor. Cristo se levantó victorioso de la tumba, ¿verdad? Y entonces recordamos el domingo, pero tenemos un día para el Señor. 7 días tiene la semana, 6 días trabajarás y un día le pertenece al Señor. ¿Ve? Y nosotros guardamos el domingo.
De cada 100 centavos, ¿cuántos son del Señor? Le estoy hablando en centavitos. De cada 100 centavos, ¿cuántos son del Señor? 10. 10, así es. Porque el diezmo es del Señor, ¿verdad? Si quiere apunte la cita y lo lee en su casa. Malaquías capítulo 3, versículo del 6 al 10. El Señor le dijo a su pueblo, ustedes son ladrones. Sí, perdónenme, pero lo dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a Israel, ustedes me han robado. Y ellos dijeron muy orgullosos, pero ¿en qué te hemos robado, Señor? Déjate de esas cosas. ¿Verdad? Ustedes me han robado en mis diezmos y en mis ofrendas, ¿verdad? Pero hermanos, la palabra de Dios dice, si tú o yo no andamos fieles como administradores, yo no estoy viviendo como un hijo de Dios. Yo no recuerdo si alguna vez lo he hecho, pero que Dios me perdone si alguna vez yo lo hice, que no di mi diezmo. No recuerdo no haberlo hecho, pero si alguna vez lo hice, le pido perdón a Dios, porque sé que tenemos que andar en obediencia a la palabra del Señor. Y es muy importante, ¿verdad? Es muy importante esto. Y yo creo una cosa, y quizás aquí es uno de los puntos en que quizás yo ya debería detenerme en todo el mensaje. Le voy a hacer una invitación, y para que usted mire lo que es un fiel administrador y lo que es un fiel siervo de Dios. Si usted quiere, pídale ayuda al hermano Will, a Will Jr., ¿verdad?, que administra este ministerio, que busque allí en YouTube, y usted lo puede ver, o búscalo usted en su casa, ahí usted puede ver. Una vez el pastor Pereda aquí, no hace mucho tiempo, déjenme decirle que no hace pocos días antes de que él se fuera de aquí, él aquí detrás de este púlpito, él lo dijo. Y yo voy a citar las palabras de él y las voy a tomar casi como que si yo fuera él. Él dijo de esta manera, lo voy a citar, abro comillas. El pastor Pereda dijo, escuchen hermanos de la iglesia. Él dijo, Rita es la esposa del pastor Pereda. Él dijo, Rita y yo ya no vamos a estar aquí en esta iglesia a partir del año nuevo. Pero quiero decirles una cosa, amados hermanos, que los diezmos de Rita y los míos vienen para esta iglesia. Ahí, búscalo en YouTube si quiere, ahí está el testimonio de él. Eso es un siervo fiel, ¿ve? ¿Se da cuenta? Y bueno, yo me doy cuenta porque yo estoy en el culto siempre, ¿verdad? Porque hay veces que podemos estar aquí en el culto y el cuerpo está ahí. O como decía un hermano allá en Honduras, un pastor muy coloquial, muy coloquial en su manera de hablar, dice, y de repente yo como pastor miro los bultos ahí, pero quizás su mente sabe por dónde andará, ¿verdad? Pero es importante esto, hermano, ¿verdad? Que tenemos que ser fieles. Esta es una manera como imitamos al Señor. ¿Qué dice Efesios? ¿Qué dice Efesios? Vimos muchas cosas en Efesios. ¿Cómo tenemos que andar los hijos de Dios? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo andar? Aquí va la tercera cosa. Miren, no sé si vamos a poder. Yo traje 6 puntos y apenas vamos por el tercero. Vamos al tercero. Dice Efesios que tenemos que andar como hijos de luz. ¿Qué significa eso? Si profesamos ser hijos de Dios, si profesamos ser cristianos, tenemos que andar como hijos de luz. ¿Y qué significa eso? Busque por favor Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Una manera como tenemos que andar como hijos de luz. Romanos capítulo 15, el versículo 14, dice que tenemos que estar llenos de bondad. Andar en la luz es que tenemos que estar vivir en bondad. Tenemos que reflejar esa virtud de la bondad, ¿verdad? ¿Qué cosa es la bondad? Usted quizás en su experiencia de su vida, de repente usted no ha escuchado esta frase que dice, mire, fíjese que me presentaron a fulano de tal, óigame, qué persona tan bondadosa. ¿Usted ha escuchado esa expresión alguna vez en su vida? Que alguien se refiere a otro y dice, mire, me presentaron a fulano de tal y tuve tiempo de conocer a esa persona por algún tiempo y más tarde da un testimonio y dice, óigame, qué persona tan bondadosa.
Es una virtud, la bondad. Ser hijos de luz. Romanos 15:14, usted lo puede leer en su casa. Tenemos que reflejar la bondad. Cristo, déjeme decirle aquí, Cristo estaba lleno de bondad. Nadie reflejó más la bondad que Cristo. Cristo estaba lleno de bondad. ¿Ve? ¿Qué es la bondad? ¿Qué cosa es la bondad? La bondad es una inclinación, escuche, la definición de bondad, breve definición. ¿Qué es la bondad? La bondad es una inclinación que yo estoy inclinado a hacer ¿qué cosa? ¿El mal? Hacer el bien. Hacer el bien. Y eso anduvo haciendo Cristo. Cristo no hizo otra cosa que hacer el bien. Y nosotros, si profesamos ser cristianos, si nosotros profesamos ser el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que andar así. Los hijos de Dios tienen que andar así, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo andaba haciendo bienes. Busque en su Biblia Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, el versículo 38. No lo vamos a leer porque el tiempo se está yendo. Pero usted apunte siempre traiga su bolígrafo a la iglesia, ¿verdad? Que venimos aquí a aprender la iglesia del Señor. Y usted, ahí mire, si usted conociera algunas de mis Biblias, cómo están de manchadas por todos lados. No, pero no son manchas cualquiera, ¿ve? Cada vez que yo hago mi devocional, yo empiezo a poner notas por todos lados. Hay una que ya ni me caben cosas. Aquí en las orillitas, ¿ve? Para mi reflexión, ¿verdad? Espiritual. Hechos capítulo 10, 38, usted lo puede leer en su casa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Practicar el ser justos. Tenemos que practicar el ser justos, ¿verdad? ¿Quién es el más justo de todos? Jesús, Dios, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, decir Jesús que decir Dios es decir lo mismo, porque Jesucristo es Dios. Amén. Amén, que no se le olvide esa doctrina, ¿verdad? Que nadie le venga ahí con un cuentito que Jesucristo no es Dios, sino que solamente parece Dios, pero que no sé qué, no, nada de todo eso. Córralo de la casa. Si alguien le llega con esa cosita, ¿verdad? Él es Dios, ¿verdad? Ese es el gran misterio de la encarnación, que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y ese es Jesucristo. Por eso cuando Felipe le dijo, Señor, muéstrenos al Padre y nos basta. Y el Señor casi como yéndose para atrás le dice, ¿cómo, Felipe? Bueno, yo estoy haciendo un poco de drama aquí en esto, ¿no? Pero Jesús le dice, ¿cómo, Felipe? Me estás preguntando que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es, ¿verdad?, la imagen del Dios invisible. Entonces, hermanos, tenemos que practicar la justicia. Apunte ahí para que usted lea en su casa Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, el versículo 1. Cuando la palabra del Señor le hablaba, por ejemplo, en el primer siglo a los amos que eran cristianos, amos digo yo que tenían sus siervos en su casa, ¿no? Alguien que podía tener posibilidad de tener criados, vamos a decir esta palabra criados, algo así. Dice, los amos que tienen criados sean justos, porque no se les olvide que ahí en el cielo ustedes también tienen un amo, que es Cristo Jesús. ¿verdad? Y Él es justo. Así que si ustedes tienen, vamos a decir, si ustedes tienen trabajadores en su casa, si ustedes tienen obreros, sean justos en el proceder de ustedes, sean justos con Él. Yo le pido perdón a Dios porque quizás muchas veces yo no he sido justo, ¿verdad? Y no está bien, no está bien. Hay veces que María Elena es mi maestra ahí en la casa, ¿verdad? Y me dice, no está siendo justo, no pareces cristiano, y te vas allá a la iglesia a predicar. Sí, tenemos que aprender, ¿verdad? Y hermanos, otra cosa, tenemos que andar en la verdad. Ya hemos dicho esto 1000 veces, tenemos que andar en la verdad. Dice Efesios, tenemos que andar comprobando lo que le agrada a Dios. Los hijos de Dios tenemos que comprobar lo que le agrada a Dios. Y usted me dice esta mañana, si usted me dice esta mañana, y bueno, ¿cómo puedo yo comprobar lo que le agrada a Dios? Y dígame una cosa, ¿cómo usted va a comprobar? ¿Cómo usted no va a poder comprobar lo que le agrada a Dios si usted no lee la Biblia? Abra la palabra del Señor y ahí vamos a aprender qué es lo que le agrada a Dios, ¿verdad?
Pero hermanos, también tenemos que darnos cuenta que hay cosas que a Dios no le agradan. Hay cosas que a Dios no le agradan. Y yo sé que podemos hacer una lista grande esta mañana de cosas que no es que yo me las he inventado, sino que ahí están en la Biblia. A ver, yo sé que ustedes son muy inteligentes. Respóndanme, la respuesta a esta pregunta solo es una palabrita. Yo sé que ustedes, Dios les puede dar a ustedes mucha sabiduría. Fíjese bien la pregunta. Escuche la pregunta. En términos generales, hay algo que a Dios no le agrada. ¿Qué es? Mire, por favor. Por favor. En términos generales hay algo que a Dios no le agrada. ¿Qué cosa es? Repítalo. El pecado. ¿Ya? Y ahí entra todo. Pero a Dios no le agrada. Pero específicamente hay algunas cosas que a Dios no le agradan. Yo tengo una pequeña lista acá. ¿Quiere que la comparta? Sí. Amén, ¿verdad? Aquí va la número 1. Una cosa y está en la Biblia. Estas 5 cosas que le voy a decir están en la palabra de Dios. Algo que a Dios no le agrada es aquellos hermanos, y aquí en la iglesia, ¿verdad?, que siembran discordia entre los hermanos aquí. Y aún puede ser en la casa también, pero aquí, como nosotros, como hijos de Dios, hay gente aquí que se dedica a sembrar discordias acá adentro. A Dios no le agrada eso. Lo dice la palabra del Señor. Número 2, la otra cosa que a Dios no le agrada tiene que ver con esto. La lengua mentirosa. ¿Verdad? Yo vivo todos los días pidiéndole perdón a Dios. Bueno, todos los días tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Verdad? Y no hay tal cosa de, mira, atrever, una mentirita chiquita, ¿no? No, hermano. La lengua mentirosa. Gracias al hermano Alonso que lo mencionó, ¿verdad? La lengua mentirosa. La tercera cosa que a Dios no le agrada, las manos que derraman sangre inocente. A Dios no le agrada eso, ¿verdad? Ya el mandamiento antiguo que decía, no matarás. No matarás. Porque hay que respetar la vida, ¿verdad? Eso está como el crimen del aborto. Sí. Derramar sangre inocente. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ahorita mismo, comenzando el año, en Argentina acaban de aprobar el aborto legal. Y bueno, ustedes recuerdan las predicaciones de nuestro hermano amado Pastor Pereira, ¿no? Cómo nos dio enseñanza acerca de eso. Y aquí se está haciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo están? Y bueno, tenemos que orar, hermanos. Ya pasado mañana, el miércoles, va a haber un nuevo gobernante acá, en esta gran nación, ¿verdad? Y tenemos que orar. Las cosas no están muy bien. No. Usando un lenguaje que usamos ahí en Honduras, ¿verdad? Dicen que allá en Washington está grifo de soldado, ¿verdad? Porque las cosas no están bien en nuestra sociedad. Y como hijos de Dios sabemos que las cosas en vez de mejorar pueden empeorar, ¿verdad? Dice, como el hermano Gerardo siempre lo recuerda aquí, hay que estar en oración, ¿verdad? Porque no sabemos lo que puede pasar mañana, ¿verdad? Usted sabe, nunca nadie se imaginó que un día iban a destruir las Torres Gemelas, y las destruyeron. Aquí en este país nunca nadie se imaginó que un día iban a entrar en el Capitolio, y entraron, ¿no? Entonces, se da cuenta, hay cosas que pasan, ¿verdad? La cuarta cosa que a Dios no le agrada, ¿verdad? Un testigo falso que dice mentiras. A Dios no le agrada eso, ¿verdad? La falsedad, la mentira no le agrada a Dios. Discúlpeme. Un poquito mareado de tanto hablar. A los testigos falsos que dicen mentiras. La quinta cosa, y con esto terminamos, las cosas que a Dios no le agradan. Una quinta cosa, los ojos altivos. Eso no le agrada a Dios. ¿Qué cosa es la altivez? Orgullo. Sí. Apártense todos ustedes que ahí voy yo. ¿Verdad? No le agrada a Dios eso, ¿verdad? No le agrada. ¿Qué dijo Jesucristo? Aprendan de mí que soy manso y qué. Y haréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí que soy, dice la palabra de Dios, creo que es en Romanos, asociándoos con los humildes, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor, ¿verdad?
¿Y qué dice la palabra del Señor? Oh hombre, escucha, oh hombre, Él te ha dicho lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que hagas justicia, que hagas misericordia y que aprendas ¿a qué? ¿A qué? A humillarte delante de Dios. Apunta esta cita y la lee en su casa. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Espero en Dios no estarle dando citas equivocadas. Pero a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Perdón. Sí, ya faltan 15 para las 12. Mire, yo creo que lo vamos a ir dejando hasta acá. Espérenme. ¿Qué cita le di? Miqueas 6:8. Okay. Mire lo que, rapidito, mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Alguien sabe cómo termina? Dios resiste y le da gracia a los humildes, ¿verdad? Y yo de nuevo estoy aquí insistiendo con esto, ya los cansé con esto, ¿verdad? Yo le pido perdón a Dios, ¿verdad? Por quizás yo, que quizás hay momentos que yo no me someto, quizás, ¿verdad? A Dios, que no obedezco a eso. Jesucristo nos dio el más grande ejemplo de humildad, ¿verdad? El creador de todo el universo, ¿a dónde vino a nacer? En un pesebre, ¿verdad? Qué humilde. Y a él siendo Dios, ¿no? Con toda su gloria, él dejó todo eso. Como decía la vez pasada en su predicación también el hermano Gerardo, ¿verdad? Hay en vosotros ese sentimiento de Cristo, que él siendo Dios, él no estimó eso como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre se humilló, se hizo humilde, ¿verdad? A nacer entre los animalitos, en un establo, en un pesebre, ¿verdad? Y entonces, y bueno, no, aquí paro. Con María Elena siempre gozamos es muy lindo las experiencias del hermano Pereira, lo recordamos con mucho amor. Como siempre él decía, ya basta aquí que se acabe la bobería, ¿verdad? Hermanos, se lo voy a dejar en su mente ahí, tal vez en una próxima oportunidad que yo venga a predicar, si el Señor me lo permite, vamos a ver esto. Hay un cuarto punto, yo le dije que traía 6 y vamos ahora a entrar al cuarto, pero ya es tarde, no quiero que se cansen. Yo sé que muchos de ustedes vienen de 6 días de trabajo y están un poquito cansados, pero dice la palabra del Señor que si nosotros profesamos ser cristianos, si yo profeso ser hijo de Dios, ¿cómo tengo que andar? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Sabe cómo tengo que vivir? Tengo que vivir, según el pasaje de Efesios, yo tengo que vivir como sabio, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Hemos escuchado esto 1000 veces, pero bueno, vamos a desarrollarlo en otra oportunidad. Ahora va a venir nuestro hermano Gerardo y ya faltan acá en esta cronómetro que mi esposa me facilitó. Yo tengo aquí 15 para las 12. Y entonces vamos a presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque yo creo que ya como a las 12, hermano Gerardo, ya como a las 12 vamos para nuestras casitas a preparar.